capital de la provincia de Santa Cruz, en un punto muy chiquitito allá en el planeta Tierra. Allí estamos con René, con Gladys, con el Señor acompañándonos y regalándonos este tiempo con Él, este Kairos. Un poco, déjenme contarles un poco qué somos, quiénes somos, qué es este espacio. Y como decía, los jueves seguramente en algún momento viste así este programa allí por las redes, o lo escuchaste en la radio. Bueno, Kairos está hace unos meses desde este espacio. Desde aquí en la radio es la tercera vez que salimos, pero siempre fuimos grabados. Y Kairos es una oportunidad que desde esta radio nos da también. Hemos venido haciendo otros programas, también con una palabra, un mensaje de parte de Dios. Y este año, esta temporada, a mí me gusta hablar mucho de temporadas. Acá está, y ahora estoy mirando acá, mira, ahí volví, estaba mirando allá, hasta que me acostumbre a todo esto nuevo. En esta temporada nos tocó que la familia de FM Popular nos reciba, y es un nuevo tiempo para nosotros en poder en este espacio llegar a otra gente, a gente que no nos conocía, pero que sí conocía lo que venimos a anunciar, quizás, que sí sabe lo que venimos a compartir, que es la buena noticia. Es así, es la buena noticia. Nosotros los días jueves traemos un mensaje de parte de Dios, trabajamos en un mensaje, en una palabra, y hoy trajimos algo muy especial, como todos los jueves. Así también los días lunes vas a encontrar en Spotify. Allí también tenemos otro espacio. Los días lunes subimos un mensaje también para la semana. Lo podés buscar como podcast de Tere Coronel, y allí hay un mensaje de unos pocos minutos que cada lunes subimos, y también solemos mandar audios igual a los conocidos también a través de WhatsApp, que también es una forma más fácil de llegar muy tempranito y compartir un mensaje para transitar la semana de manera diferente, digo yo, y esa diferencia la hace el Señor con su luz, con su amor. Yo quiero comenzar ya a compartir con ustedes este mensaje. Han pasado más de 36 minutos más o menos de las 5 de la tarde. Habíamos programado a las 5 de la tarde, pero lo voy a comentar porque es pertinente, porque tiene que ver con este programa. Quizás me hago cargo, me hago responsable, llegué retrasada, no es algo en mí, debo decir. Es una característica, lo estoy tratando de resolver. Pero no, hoy la demora tuvo que ver con que estábamos trabajando desde la Fundación Vence Mi Luz. Estamos coordinando un espacio que tiene que ver con acompañamientos en diferentes procesos de las personas emocionales. Allí tenemos espacios de escucha, pero hoy explicamos, justamente hoy había gente nueva, entonces le explicamos que más de espacios de escucha son grupos operativos, y la diferencia es que en los grupos operativos no solamente trabajamos lo que sentimos, no solamente decimos lo que sentimos, sino que lo trabajamos, nos elaboramos, trabajamos en proyectos, en desafíos, comenzamos a trabajar nuestra mejor versión, ¿no? Nuestro proyecto personal, nosotros como proyectos personal, sanando, creciendo, volviendo a soñar. Bueno, eso hacemos desde la Fundación Vence Mi Luz, que trabaja en la prevención al suicidio, pero en esto de prevenir, lo que hacemos es trabajar en la individualidad de cada persona, ¿no? Todos juntos, en la individualidad, pero juntos, en comunidad, en colectivo, en equipo, en familia. Así estamos caminando. Y hoy hoy teníamos un grupo operativo de gente adulta, y estábamos todos allí. Fue una tarde de mucha producción, muy especial, y bueno, me demoré y tiene que ver con esto, tiene que ver con el programa de hoy,
antes de irnos, de cerrar el espacio, hoy dijo una de las chicas, yo digo, me tengo que ir a la radio, y dijo una de las chicas, bueno, la demora es de Dios, dijo, y sí, tenía que ver, porque me da un poco el pie el Señor para el programa de hoy, que lo anunciamos en las redes sociales y le pusimos de nombre Dios te asombrará. Dios te asombrará. Y suelo escuchar y muchas veces solemos decir que Dios te sorprenda. Ese es el mensaje que muchas veces solemos decir, ¿no? Que Dios te sorprenda, o podemos oírlo también, ¿no? Que nos dicen que Dios te sorprenda y lo recibimos, Dios, sí, que nos sorprenda. A veces lo decimos y hay siempre alguien que te dice, bueno, yo con solo abrir los ojos, Dios me sorprende. Sí, no estamos diciendo que la vida, que el día, que Dios no nos sorprende con las mañanas, ¿no? Sino que cuando hablamos y decimos que Dios te sorprenda, la idea es que tengamos expectativa. La idea, la intención es que vivamos con una expectativa puesta en a ver qué es lo que Dios va a hacer, que me va a sorprender de tal manera que no lo voy a poder creer, o que me va a traer algo que en el día, ¿no? Me va a marcar la diferencia. Que Dios te sorprenda. Yo para que ustedes puedan ver la intención de este que Dios te sorprenda y lo que viene detrás, ¿no? Que no hacen falta cosas grandes que el Señor nos acerque para que nos sorprenda. Yo le voy a contar algo muy chiquitito. Voy a hacer esto así autorreferencial, muy chiquitito, pero creo que les va a servir. Me demoré en el pago del alquiler y ustedes saben, se demora uno y se paga con intereses, y entonces fui sabiendo que tenía que pedir que me esperen por el interés para la otra semana, ¿no? Y yo fui medio tempranito, casi a primera hora el otro día, y le dije, bueno, el interés lo podría pagar la otra semana. Me dijeron, no, viniste muy temprano, no hay intereses. Y yo, bueno, imagínense, lo agradecí un montón, pero pasaron unas horas y me acordé de eso y me emocioné. Y ese gesto de hacía 5 horas, después de 5 horas empezó a marcar la diferencia en mi vida. Y entonces le escribí a la persona de la inmobiliaria y le dije, gracias por reconocer que fui muy temprano, marcaron la diferencia en mi día. Y quizás yo con ese mensaje también hice una diferencia en ellos, y ellos hicieron una diferencia en mí. Esto es que Dios te sorprenda. A mí ahí Dios me sorprendió. A eso me refiero cuando nos llenamos de expectativa en Dios y a ver qué cosa linda, cómo nos va a abrazar hoy, más allá de darnos la vida y la oportunidad de caminar y de abrir los ojos, y qué cosa linda puede traer a nuestra vida. Y que Dios te sorprenda, pero Dios también nos puede asombrar. Y entonces yo ayer también me hice estas preguntas, ¿no? Cuando estaba armando el programa. ¿Nos sorprende y nos asombra? ¿Es igual? Y porque a medida que iba leyendo la historia que hoy vamos a compartir, yo me asombraba. Y yo creo que el personaje de esta historia, yo creo que también se asombró. Primero se sorprendió y después se asombró. Entonces ahí está la diferencia. Porque el sorprender creo que es el descubrir algo, ¿no? Ahí te sorprendes. Cuando descubrís algo que estaba oculto, que no lo veías, que no lo conocías, te sorprendés. ¡Wow! Bueno, podemos decir muchas cosas cuando uno se sorprende. Ahora, cuando hablamos del asombro, el asombro tiene que ver con la admiración. Y eso me gustó. Cuando pude encontrarle la palabra al asombro, a mí me gustó, porque cuando Dios nos asombra,
Y nos pasa esto, que lo volvemos a admirar nuevamente. Cuando Dios nos asombra con sus cosas, con sus eventos, con sus intervenciones, con sus muestras de amor, con sus detalles, con como por ejemplo, ¿no? Estos pequeños detalles que nos vienen a interceptar y que ves que pudo solamente su amor mover el corazón de alguien, abrir un camino, abrir una puerta, y vos te asombrás, decís, Señor, sos de vuelta vos, lo volviste a hacer. Nos asombramos por su poder muchas veces, por su amor, por sus detalles, ¿no? ¿Cuántas veces aparece en nuestra vida con esos de repente, esas intervenciones que nos recuerda que está ahí, que aunque nosotros nos olvidamos, que fue algo que quedamos allá, quedó como pendiente, que pensamos que lo íbamos a poder resolver nosotros, Él hace su intervención, Él se presenta allí y nos muestra y nos hace ver que Él no se olvida, que a veces no es el momento, que a veces no es el tiempo, que Él está ahí, que está pendiente, que lo va a hacer cuando tiene que ser, que lo va a hacer en el momento correcto, que muchas veces no son nuestros tiempos, no son nuestros momentos, pero sí son los de Él. Sus planes son perfectos, sus momentos son perfectos. Y hay en el Antiguo Testamento un personaje como Amós. Este libro lo vas a encontrar allí. Tiene 9 capítulos. Lo puedes leer en un ratito, porque es de mucha edificación. Y ayer me tocó, el Señor ponía en mi corazón una palabra muy temprano para comenzar a trabajar para hoy, y te edifica mucho. Y bueno, no es un libro muy largo, son 9 capítulos. Amós. Y cuando comenzás a ver, a leer los capítulos de este libro, lo señala como de ganadero a profeta de Dios. De ganadero a profeta de Dios. Y ya te comenzás ahí a sorprender con la historia de Amós. Amós era un ganadero, trabajaba con animales en el campo, y también recolectaba higos, era agricultor. Esa era su vida, ¿no? Y vivía al sur de Jerusalén. Vieron que en un momento se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, con grandes diferencias de creencias. No me voy a meter mucho en esa cuestión, pero con muchas diferencias en ese momento religiosas, de criterios, en diferencias políticas. Tenían dos gobiernos diferentes, dos reinos diferentes, de manera de conducirse. Amós vivía en el sur y estaba allí trabajando como siempre, pero Dios lo llamó. Un día Dios lo llamó y le dio una misión, y lo mandó al reino del norte. Recuerden, él vivía en el sur, en Judá, y tenía que ir hacia el norte a predicar un mensaje, a llevar un mensaje. Pero no era un mensaje cualquiera. Él tenía que llevar un mensaje de exhortación, de reprensión. Tenía que ir a denunciar a los líderes religiosos. Tenía que ir a confrontar a aquellos líderes religiosos que se habían desviado del camino y que habían provocado que el pueblo se haya corrompido en su corazón. Tamaña misión. Yo cuando leía no lo podía creer.
me sorprendía, pero a medida que iba leyendo la historia de Amós y cómo transcurría su camino, ahí me asombraba, porque era un objetivo, una misión muy audaz, un desafío impresionante para este hombre que era un campesino, de campesino a profeta de Dios, a enviado de Dios, y no ir a llevar un mensaje a su barrio. Tenía que llevar un mensaje, o sea, lo mandó a la boca del lobo. Yo hablaba hoy sola, mientras bosquejaba el programa, y decía, lo mandó a la boca del lobo. Lo mandó así como, diríamos, crudo, ¿no? Pero no lo mandó crudo. Porque cuando Dios te manda, Dios va con vos. Y Amós, ¿qué sabe? ¿Qué piensan que hizo? Obedeció. Dejó todo y partió. Y dice en las escrituras que a medida que él iba caminando, iba predicando. O sea, no solamente obedeció la misión imposible, sino que a medida que iba caminando, iba predicando la palabra de Dios. Se iba como preparando, ¿no? Se iba como... Y igual, mientras iba caminando, iba predicando, iba siendo muy rechazado. Yo leía que hasta lo echaban de las ciudades. Pasó por Betel y lo echaron, lo desterraron. Cuando empezó a hablar, cuando empezó a llamarlos nuevamente al corazón de Dios, se habían vuelto muy orgullosos. El pueblo de Dios se había vuelto muy orgulloso. Había endurecido su corazón. Se habían vuelto muy vanidosos, muy apáticos, habían desatendido a los más necesitados. Y claro, y llegaba un campesino, así dicen las escrituras, ¿no? Y claro, que iba a venir a hablar este campesino, a hablarnos a nosotros, a exhortarnos, a llamarnos la atención, a decirnos qué, si recoge higos, si cuida ovejas. Lo echaban, y así llegó a su objetivo, llegó a su lugar, a Samaria, y allí fue a predicar. Lean los capítulos, durísimo. La verdad que yo no me animo, no me animaba. Yo decía, bueno, a ver esto, castigo, condena, como que... Pero bueno, sí, esas son las escrituras también, ¿no? Y él, bueno, llegó y cumplió, y la verdad que el mensaje que llevaba era difícil, ¿no? Yo tengo una amiga que siempre me dice esto, y yo lo recibo, que el profeta no puede el profeta de Dios no puede sacar ni una coma de lo que Dios le dice cuando tiene que llevar un mensaje. O sea, a rajatabla decimos, a rajatabla, Tere, porque es un mensaje de Dios. Y a veces los mensajes de Dios, lo que Dios tiene para decir, y a veces no es cómodo, es confrontativo, porque el amor de Dios nos confronta. Usted como mamá, como papá, ¿qué pasa cuando hay que poner los puntos en casa? Yo no le cuento lo mío. Pero no es fácil, yo lo sé, no es fácil. ¿Qué hace la diferencia? Dios es nuestro Padre, y su amor tiene que ver también con la corrección, con los límites, con el hacernos volver a Él. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que podamos... Hay una palabra que estoy adoptando y que me gusta mucho, porque la aprendí desde otro lugar, es la trascendencia, porque volver a Él nos hace trascender, y el trascender es ir más allá. Y cuando volvemos a Él, lo que hacemos es volver a su amor, y lo único que nos puede hacer trascender en esta vida es el amor. El amor hace trascender, el amor es trascendencia, el amor te hace ir más allá, el amor te hace ver más allá, el amor te hace encontrar luz en el medio de la oscuridad. Esa es la trascendencia. Trascender es ir más allá, es no quedarte quieto, no quedarte quieta.
es poder avanzar. Lo que le pasó a Amós. Porque cuando hay obediencia en Dios, no hay otra forma de obedecer a Dios si no lo amás. No se puede. Familia, no se puede. Que alguien me diga que obedece a Dios porque no me queda otra. No. ¿Cuánta gente se ha quedado en el camino? No cumpliendo su propósito, renunciando al llamado de Dios, a sus sueños, a los sueños de Dios. ¿Cuánta gente renunció a lo que Dios los estaba convocando? Cuando hay obediencia, es porque amamos. Es porque amamos. Y ese también es un legado de Jesús, porque cuando Jesús llegó, Él conmovió la ley, ¿no? Él nos enseñó, no por obras, por gracia, por amor. No porque hay una ley, sino porque hay algo en tu corazón que cambió, que fue modificado por Dios. Porque si es por ley, todos seríamos santos, porque hay una ley que respetamos. Ahora, cuando hay algo que le pasa a tu corazón, no es ley. Es lo que está escrito en tu corazón, como dice Pablo, con el Espíritu Santo. Cartas leídas, así somos nosotros. Cartas leídas porque cartas se escribieron en nuestro corazón, por Jesús. Por eso, cuando hay obediencia hay amor. Y Amós obedeció. Yo en medida que iba leyendo, igual uno le pone su impronta, ¿no? Porque esos tiempos eran muy difíciles, la verdad que eran muy difíciles predicar, muy difíciles recorrer los territorios. Imagínense que esta travesía no fue un fin de semana de evangelización, debe haber llevado meses, ¿no? Dejar su tierra, dejar su trabajo, dejar su familia, e irse a lo difícil. Hubo amor, hubo obediencia, hubo certeza de quién lo estaba llamando. Más allá de todo el mensaje difícil que tenía que llevar Amós, también había una promesa de parte de Dios. No solamente fue reprensión, exhortación y condena y castigo no, hay un llamado de parte de Dios. A veces es difícil escuchar qué nos pasa cuando nos alejamos de Él. A veces es difícil aceptar que nos hemos alejado de su corazón tanto que las cosas, se nos pusieron difíciles. Y cuando las cosas se ponen difíciles, saben que el corazón muchas veces se endurece. El corazón se amarga. Hay raíces de amargura que es difícil de trabajar allí. No es imposible para Dios. Por eso lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Que las situaciones difíciles pueden provocar en nosotros dos situaciones y que también es una decisión nuestra también qué hacer con eso, ¿no? Si sacar lo peor de nosotros o trabajar en nuestra mejor versión. Y trabajar en nuestra mejor versión es entregarle la situación al Señor. Miren, hay situaciones que son muy tremendas, muy tremendas. Quizás estás pasando por un momento así. Quizás pasaste por un momento así. Quizás te sirva esta palabra para más adelante. Historias tristes podemos tener muchos, pero ahora hay una diferencia que la hace solamente el Señor. Y es cuando en esa situación Él puede intervenir porque nosotros le permitimos. Cuando Él puede caminar con nosotros ese momento difícil, sea el que sea, el de una pérdida, el de una persona querida que se va, que parte, doloroso, sí, difícil, triste, un diagnóstico, no sé. Ahora,
caminarlo con Él nos hace el tránsito, el camino diferente. Y claro, en el dolor podemos también sacar una mejor versión nuestra. Claro que sí. En el medio de la reconstrucción, claro que sí, que el Señor puede sacar nuestra mejor versión. Claro que sí. Lo contrario es lo que nos pasa cuando la situación nos amarga tanto, cuando la situación nos envuelve, nos oscurece, sí, nuestro corazón se endurece. Entonces nos resentimos. El resentir esto que yo digo, sentimos más de lo que podemos sentir, ¿no? Y ese es un dolor extremo, el resentir. No podemos ver los pequeños detalles, no podemos ver la mitad del vaso lleno, no podemos reconocer que hay algo que puede llegar a nuestra vida después de la tormenta, que hay algo que tenemos que entregar, que hay algo que estamos trabajando, que podemos trabajar algo más en este momento. No sé, de cada circunstancia, de cada momento difícil, es una decisión también personal. ¿Qué hacemos con esto que nos pasó? ¿Qué hacemos con esto que nos está pasando? Pero es una decisión personal. Y Amós llegaba también con este mensaje, pero también con una promesa de parte de Dios. Porque cuando Dios te llama, cuando Dios te dice, te prende todas las luces, las alarmas, te estás yendo para otro lado, te estás alejando. Mira, hay cosas que te quiero advertir, hay cosas que quiero prevenirte, hay cosas. Y si volvés, en mis brazos hay lugar seguro. Yo soy refugio. Yo soy socorro. Hoy le decía en este grupo operativo que teníamos de la fundación una conversación, un momento allí de un corazón abierto. Y yo le decía a esta amiga, le decía algo así como: dentro de unos meses te puedo asegurar que vas a sentir y vas a tener la certeza de que nunca más vas a estar sola. Porque hay algo que pasa. Porque hay algo que pasa cuando lo vemos a Dios como nuestro Padre. Aquel que nos exhorta, aquel que nos reprende, aquel que nos reta. Claro, porque nos ama. Porque quiere que estemos con Él. ¿O no te pasa a vos como mamá, como papá? ¿No te pasa que te duelen los golpes de tus hijos? Decís, pero si le dije, pero si acá al lado mío, si me deja acompañarlo, las cosas van a doler menos. Si lo aconsejé, si le dije que aprenda, si... ¿No te pasa que te duele cuando a tus hijos se le caen los sueños? Cuando pierden oportunidades, cuando se rebelan, cuando se apartan de Dios. ¿No te duele? A Él le duele también. Y entonces está ahí y nos dice: si volvés. La paternidad de Dios se nos tiene que revelar. Y así como le dije a mi amiga, y nunca más vas a sentir que estás sola. Porque hay algo que el Señor quiere en este tiempo, que es que se nos revele la paternidad. Hay muchos, hoy decía también esto, hay muchas niñas rotas. Niñas de 50, de 60, de 40, muchas niñas rotas, internas. Muchas niñas rotas en jóvenes de 20, de 30, muchas niñas rotas, muchos niños rotos. Niños abandonados, huérfanos, con muchos espacios vacíos en su vida. Y no se puede caminar roto.
No se puede caminar roto, hay que sanar. En algún momento hay que parar el partido, parar la pelota y sanar. Alivianar cargas. Comenzar de nuevo. Reiniciarse. Y de la única manera, y de esto tengo la certeza, de la única manera es con Dios. No hay otra. Cuéntenmela como quieran. Terapia, bueno, hay infinidad de cosas alternativas. Todo puede ser muy lindo, todo puede ser muy práctico, te puede dar mucha paz, pero lo único que prevalece y lo único eterno es la sanidad en Dios. A veces pasamos la vida intentando todo, sanar de mil maneras, con todas las cosas habidas y por haber que se nos presentan, que nos aconsejan. Y a lo último del camino, decimos, bueno, a ver, probamos con la fe. Y todo cambió. Porque Jesús cambia historias. Es el único camino que cambia tu historia, que te redime hasta los tiempos. Tanto tiempo que perdiste, tanto tiempo allí. Te redime los tiempos. Te restituye, te restaura. Es el único camino de sanidad. Porque es el único que puede ir hasta el último lugar ese, donde no puede ir nadie, ni un terapeuta, ni un amigo, ni tu padre, ni tu madre. Es el único que puede ir hasta el último lugar, donde no puede llegar nadie. Ir, tocar y sanar. Y nunca más sentirte sola o solo. Pero se tiene que revelar. Se tiene que revelar la paternidad de Dios. Se tiene que revelar esta paternidad, este llamado al regreso que hacíamos a su pueblo. Miren si Dios hace cosas locas. Miren cómo Dios, porque a veces uno ve en la actualidad cosas que pasan y dice, ay, Dios está como loco. Pero ya Dios ya lo hacía. Miren, estamos hablando de este tiempo. De este tiempo allí, de estas historias en el Antiguo Testamento. Ya Dios ya hacía estas cosas que nos asombraban, que nos asombran hoy, porque es el mismo, el creador, el que llamó a Amós, el que está hoy acá, es el mismo. Miren si Ari hace cosas para llamar la atención y para romper estructuras y para marcar la diferencia todo el tiempo. Dios, que lo llamó a Amós, un ganadero, lo llamó a llevar un mensaje a un pueblo, digamos, enemigo, un pueblo que estaba enfriado, que estaba confundido, que se había olvidado de aquel que le había abierto el mar de par en par, aquel que había ayudado a sus orígenes, a sus raíces, a su ascendencia, le había ayudado a permanecer hasta la tierra prometida. Se había olvidado. A veces nos olvidamos rápido de todo lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y Él manda gente. Él manda gente y nos desconfigura. Porque yo también pensaba esto, nos desconfigura. ¿Viste cuando a vos algo te acontece, te pasa que vos te confundís, no sabés qué pensar? Pero esto, no podés evaluar, reflexionar. Dios te desconfigura a veces. Si estás muy así, cuadradito, chiquitito, Dios te desconfigura. Porque Dios es un Dios de cambio. Dios es un Dios que renueva. Dios va a llamar gente como llamó a Amós, de ganadero a profeta, dice el título del primer capítulo. No entendía nada Amós, pero Dios lo preparó. Dios lo preparó. Y sabía que el pueblo
que aquel pueblo, aquellos líderes religiosos, lo iban a rechazar y le iban a decir: ¿qué venís a predicarnos? ¿Qué no venía a llamar vos la atención? Si sos un ganadero, un campesino, ¿quién sos? Dios lo sabía, pero los necesitaba desconfigurar también, los necesitaba mover hasta la última estructura. Porque ustedes, los invito a leer las cosas que decíamos, y Dios lo preparó. Dios lo preparó en el Espíritu. Solamente Dios puede hacer esas cosas. Prepárate porque Dios llama a cualquiera. Y como Dios llama a cualquiera, al que Él quiere, también lo prepara como Él quiere. Por eso yo contaba hoy mi llegada tarde y me acordé de mi amiga que me decía: las demoras son de Dios. Claro, me sirvió porque yo venía pensando de operadora social a predicar. Bueno, a Amos también le pasó, de ganadero a profeta. A René acá también le puede pasar, a vos te puede pasar. Dios te llama, ya te saca. Amén, dice Ramón. Estamos predicando ya, René. Es así. Dios hace como quiere. Dios te llama, te prepara, te equipa y te manda. Pero es difícil, pero no se puede, no me van a escuchar. Lo decía Moisés también. No te preocupes. Está tu hermano, Aarón. Dios ya sabe. Dios ya preparó todo. ¿Qué vas a dudar de lo que Él va a hacer en tu vida? El Dios que te estoy predicando es el mismo de aquel tiempo, el mismo de el mismo poder, el mismo amor, el mismo Padre, la misma paternidad, la misma intención, la misma verdad. Amós predicaba un cambio de actitud. Eso predicábamos, sencillamente. Un cambio de actitud. Y con el cambio de actitud, ese cambio de camino, de dirección, lo que iba a provocar es regreso al Padre. Y el regreso al Padre, y ahí viene el último capítulo con las promesas de Dios, la reconstrucción, la restitución, la restauración, la prosperidad, porque Él es todo eso. Pero predica un evangelio. Yo escucho a veces cosas así, que entre predicadores dicen: predican el evangelio, el milagro, predican. Si Dios es eso. Dios es amor, Dios es milagros, Dios es prosperidad. Nos prospera en la salud, nos prospera en las relaciones, en la familia. Dios es restauración. Nos restaura todo lo que estaba roto, todo lo que estaba dañado. Él lo arregla. Él es el único que puede sanarnos. Nos restituye, es un Dios de restitución. Nos devuelve conforme a su diseño original. Nos restituye conforme a un diseño original. Dios es un Dios de orden. Hoy hablábamos también de eso. Dios es un Dios de orden. Dios bendice el orden. Dios es todo eso. Y mucho más. Y vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando, bueno, de a poquito nos vamos yendo. Qué lindo que es la radio. Qué lindo que es compartir este espacio con un propósito, ¿no? Es un regalo de Dios para este día, para este tiempo. Dios te saca de la comodidad, decíamos esto, ¿no? Dios te desconfigura, te mueve, te invita al cambio, te invita a crecer, porque el cambio es crecer también. Y a veces, bueno, puede pasar que te llenes de miedo, que te llenes
de temor, de incertidumbres. Pero acordate de esta historia. Acordate del pobre Amós que los mandó a la boca, pero fue con él. Fue valiente. Amós, capaz que no era valiente, pero sabía que estaba con Dios. Por eso obedeció. Está conmigo y fue. Dios te va a mandar a hacer cosas quizás que no pensás o que no te sentís preparada o preparado, pero Él está con vos. Y quizás todavía no te diste cuenta, pero ya estás equipado, ya estás lista, ya estás listo. A veces no nos imaginamos, no pensamos, no discernimos, pero allí está Dios, allí está Él. Te va a dar muestras, va a mostrar, te va a confirmar que ya podés, que ya es tiempo, que ya está, que es ahora. Dios es un Dios de cambio y un Dios de soberanía. Te desconfigura, te equipa, te prepara, te hace trascender en su amor. Y en todo esto, así como lo hizo en Amós, lo que podemos abrazar es su soberanía. O sea, hay algo que acontece cuando Dios, Señor, cuando Dios te llama, cuando Dios te saca de lo que estás haciendo. No importa, te llama, porque Dios llama a la gente ocupada. Dios llama a la gente que no pensaba que Dios lo iba a llamar. Dios llama a los rotos, a los desconfigurados totalmente por las cuestiones de la vida. Dios va a hacer llamados y te va a asombrar. Te va a asombrar porque te va a llamar y te vas a asombrar por ver a los que llamó, a los que va a llamar. No es que hoy Dios está distinto. No, Dios ya lo hizo con Amós. Ya lo hizo en este tiempo. ¿Qué te hace creer que no lo va a volver a hacer? ¿Qué te hace creer que Dios se perdió en los detalles de las historias? Dios todavía es ese Padre soberano. La soberanía es una cobertura con poder, un blindaje, es su soberanía. Él obra allí, Él trabaja allí, Él defiende, Él protege, Él es soberano. Tiene toda la potestad, tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, así como en Amós. O sea, imagínense el mensaje que fue a dar. O sea, era tan fuerte la soberanía de Dios que no solamente le fue hasta allá y lo dio, y dice la palabra que iba caminando, iba predicando. O sea, los piedrazos que se debe haber ligado, porque en ese tiempo había pedradas, la resistencia que hubo, lo echaron, lo persiguieron, y sin embargo la soberanía de Dios te va a guardar. La soberanía de Dios te va a guardar, te va a cuidar, te va a fortalecer, te va a levantar los brazos, te va a levantar la cabeza, te va a levantar del piso, te va a levantar de las caídas, te va a abrazar, te va a consolar.
Y para ir cerrando, yo les voy a dejar un salmo. Yo les cuento, ayer hasta tarde estuve, porque Dios me hace estudiar. Ahí está cuando nos prepara, ¿no? Que no nos damos cuenta. Pues yo les voy a contar. Él me da una palabra y después me manda a estudiar. Y la verdad que a mí, yo amo cuando me manda a estudiar, porque descubro cada cosa. Yo, ay Señor, sos tan bueno. Y entonces nos enseña, ¿no? Nos enseña a discernir, a escudriñar la palabra, las historias, el momento. Y de Amós me llevó al rey David. Y yo les voy a dejar el Salmo 23. Y con eso sí vamos a ir cerrando hasta la próxima semana. Y cuando leía el Salmo 23 del rey David, me encontraba, lo deben saber, lo deben haber oído, y ahora lo voy a compartir con ustedes y seguramente lo vas a recordar. Y es un salmo que habla de la certeza. Habla de la certeza de ese Dios soberano. Habla de la convicción de ese Dios que nos cuida. Y recuerden que este Dios que estamos predicando es el mismo de ayer, de hoy también, y para siempre. Y el Salmo 23 dice: Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Llegamos al final, llegamos al momento de despedirnos. Qué linda tarde, qué hermosa tarde. Lo hemos disfrutado mucho. Espero que para ustedes haya sido también un buen momento. Va a quedar grabado, van a quedar subidas a las redes, a las plataformas de FM Popular 105.5, Canal 55 TV Río Gallegos, en las transmisiones en vivo, en Teresa Coronel Autora, allí de autora. Y bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos. El próximo jueves nos volvemos a encontrar a las 5 de la tarde, y los días lunes también podés encontrar en Spotify un mensaje también de Kairos, un tiempo de Dios, pero en esa plataforma, ¿sí? El día jueves nos encontramos aquí desde la radio. Que terminen muy bien este día y muy bien la semana. Que Dios los bendiga, que Dios los sorprenda, que se sigan asombrando, y que acuérdense que en las peores circunstancias, que en los peores momentos, que en los momentos de duda, que en los momentos de dolor, que en los momentos de angustia, en los momentos límites, difíciles, Dios sigue siendo Dios. Un abrazo enorme.
Gracias René, gracias René, gracias René. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención.